Yo en principio estoy compartiendo, Alejandro, si me dices, Sí, se ve tenéis que estar perfectamente, muy Carlos. bien, muy bien. Oye, yo incluso he quitado alguna slide, Alejandro, para hacerte ganar algo de tiempo. Eh, pero bueno, y además, oye, creo que lo habéis hecho bien porque mi intervención va a ser bastante complementaria a la de Fernando, así que creo que está bien escogido el hilo. Algunos de los retos que plantea Fernando, yo me voy a detener, pero muy poco. En realidad, básicamente, yo quiero transmitiros un único concepto que me parece que es importante ir poniéndole foco porque lo vamos a tener que trabajar en los próximos meses y los próximos años. Yo ya veréis que mi visión es muy, como estaba presentando Alejandro, mi visión es muy, muy institucional, digamos, con una perspectiva política, porque ese es el trabajo que yo hago de asesoría en cuestiones relacionadas con el punto de vista institucional y político, pero asesorando a las empresas y a las patronales del sector de la alimentación y, por tanto, como hay una agenda también muy de sostenibilidad muy relacionado con economía circular. Y el concepto que os traigo, que evidentemente ya lo estáis viendo y lo habéis trabajado muchos de vosotros seguro, pero que lo trae a la actualidad es la idea de ganar en soberanía alimentaria, ¿no? Ahora voy a explicar por qué y lo reflejamos en un informe que hemos publicado hace poco y que también, por supuesto, está disponible para todos vosotros, en el que como bien decía, como bien dibujaba Fernando, algunas de los grandes retos a nivel del sistema agroalimentario que tienen que ver con la sostenibilidad, la digitalización, cómo ganar en competitividad lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta que está viviendo el sistema agroalimentario, se le ha unido en los últimos meses la cuestión geopolítica, la geopolítica de los alimentos, y hay que tenerla muy en cuenta desde vuestra visión y en el resto de la cadena agroalimentaria. No me detengo en la potencia agroalimentaria que supone España, Fernando lo ha explicado perfectamente. Nada más además de los datos que podéis ver, sí poner el foco en que posiblemente la atomización del sector, Fernando se refería también a esa, a lo mejor, falta de capacidad en la negociación respecto de otros sectores, como la industria del automóvil, ha puesto el ejemplo. Posiblemente la atomización sea un factor explicativo, no sé si tanto la comunicación, pero el hecho de no tener grandes operadores, que los tenemos, pero en cantidad, nos impide tener una interlocución institucional y una influencia más allá. Entonces, es un camino que hay que hacer. La competitivización, sabéis que aquí es potente, pero en otros países europeos es muchísimo mayor. Bien, como os decía, mi visión es muy relacionada con la regulación y, por tanto, aquí nosotros identificamos tres grandes desafíos, dos que ya existían y el que os cuento que se suma ahora, que es soberanía alimentaria. La sostenibilidad eh, es una oportunidad, nadie está restando importancia a la agenda de sostenibilidad porque lo atraviesa todo el sistema alimentario y es una grandísima oportunidad también. Pero no quiero dejar de poner el foco que también en el momento de transición, en los próximos 5 años, supone una presión adicional, sobre todo tensiona toda la cadena alimentaria porque hay que realizar inversiones, porque hay que adaptar procesos industriales que son muy caros y esto, específicamente la política de residuos, lo estamos viendo. Entonces, bueno, digamos, de alguna manera trabajamos también en hacer comprender al regulador que esas inversiones requieren tiempo y requieren mantener la competitividad de las compañías. Toda la normativa relacionada con envases, la de ley de desperdicio alimentario, que ha sido aprobada recientemente en el Consejo de Ministros y también se va a enviar al Parlamento en breve para comenzar su tramitación. La agenda de sostenibilidad, como digo, es una oportunidad, pero introduce una gran tensión en el sistema eh, y también la competitividad. Este es el otro brazo que está tensionando la cadena. ¿En qué sentido? La transformación de procesos relacionados con el etiquetado, relacionados con la presión fiscal asociada a determinados productos como grasas, azúcares, ultraprocesados. Lo estáis viendo ahora en Cataluña. Se escucha que puede suceder también a nivel nacional en un momento determinado antes de que acabe la legislatura. Todo eso también, de alguna manera, ejerce presión. Bueno, pues como no teníamos poco, eh, lo que ha sucedido es que mientras tenemos una evolución de la población mundial
que nos lleva a que si España es una potencia alimentaria y tiene que aprovechar sus oportunidades, va a tener que seguir creciendo porque tenemos que alimentar a 9.000 millones de personas de aquí a unas décadas. Eso introduce un elemento como digo, de oportunidad, pero también de presión, porque hay que dar respuesta. Pero a su vez, el propio sistema que hemos generado en las últimas décadas también nos ha dejado dependientes de algunos países. Concebimos el planeta Tierra como un único mercado, lo habíamos concebido hasta ahora, en el que tenemos algunas dependencias, por ejemplo, Brasil, Canadá, muchos lo conoceréis, la dependencia del azúcar, la dependencia de las semillas, en fin, hay países que, no solo España, que muchísimos países el import-export funciona muy bien y obviamente produce muchas ventajas, pero también nos ha generado esta situación particular. Aquí os pongo un ejemplo que a raíz del conflicto de Ucrania, un dato que me pareció muy revelador, y es que hay muchos países africanos, en concreto 2 de ellos, cuya dependencia del trigo es de un 100% de Ucrania. Hay países que no tienen elección. Hay países que sí tienen elección y debemos ser capaces, primero, de ayudar a los terceros países, pero también a nosotros mismos a que esa dependencia no nos genere, como ha sucedido, y paso a esta tormenta perfecta. Y esta tormenta perfecta tiene el post-COVID que nos ha generado, bueno, durante la época del COVID, una ruptura y una quiebra del sistema de producción, que esa salida acelerada del COVID también produjo unos graves problemas de suministro y de colapso, y además la invasión rusa de Ucrania nos lleva a que no solo hay tensiones en el abastecimiento, hay incremento de las materias primas, hay un incremento de costes energéticos por las relaciones de dependencia energética con Rusia y la amenaza de riesgo de hambruna en algunos países. Y esto es algo que posiblemente no preveíamos como sistema hace 12 meses. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en una autonomía estratégica. También se ha mencionado en la estrategia de la granja a la mesa se menciona, pero posiblemente vamos a ver en los próximos meses incluso una revisión o repriorización de la granja a la mesa, introduciendo el concepto en Europa de autonomía estratégica. Debemos ser capaces en Europa de aumentar nuestra autonomía estratégica con respecto a la garantía de suministros básicos. Ahora mismo lo que están haciendo algunos países es trabajar en la promoción de productos propios, entendiendo que es un mercado libre, y hay que trabajar también algunas ideas que empiezan a surgir en el debate en el que hay que intentar evitar el proteccionismo, pero sí se habla de si hay que poner aranceles a la importación de algunos productos para la promoción de los propios, o ayudas directas a los productos propios que puedan competir fuera. Al final, de alguna manera se va a resolver, va a ser un debate muy complejo y pero que hay que poner encima de la mesa. España tiene que hacer una reflexión para ganar en soberanía alimentaria, para ganar en autonomía estratégica en el suministro de alimentos, y también esto es un riesgo, y ya voy acabando, pero el otro gran mensaje que quiero transmitir es que es una gran oportunidad. Debemos ser capaces de reindustrializar, de hacer retornar capacidades industriales que tenemos en otros países hacia España, y eso es un elemento para generar empleo, para reindustrializar el país, y hay palancas para hacerlo. Se ha mencionado aquí en estos días, los fondos europeos son una excelente oportunidad, pero el sector debe ser capaz de aprovecharlos bien. Nosotros estamos trabajando también con algunos proyectos relacionados con el PERTE agroalimentario, pero deberíamos ver más, porque España debe ser capaz de gastarse los fondos europeos, y el sector, por supuesto, las administraciones públicas ponerlo fácil, pero también debemos diseñar grandes proyectos en el que ese retorno de las capacidades industriales y de volver a cultivar en España debe hacerse, obviamente, con el eje transversal de la digitalización, con el eje transversal de la sostenibilidad, y para eso tenemos ahora mismo fondos disponibles para hacer eso con inteligencia y para hacer eso haciendo ganar competitividad a todo el sistema agroalimentario. Y por último, se ha mencionado muchas veces, pero hay un eje muy relevante del PERTE agroalimentario relacionado con regadíos, que yo estoy seguro y espero que seamos capaces de gastarnos como país bien, y eso pueda hacer mejorar
el conjunto del sistema agroalimentario español. Entonces, sí, lo dejo aquí si quieres, Fernando.